Hubo una era cubierta por el velo del tiempo, un periodo anterior incluso a los días de Noé, del que pocos se atreven a hablar. Fue una etapa envuelta en tinieblas, donde la humanidad vivía sumergida en la corrupción y el caos, y la tierra gemía bajo el peso de una oscuridad que parecía no tener fin. En ese escenario sombrío, algo colosal estaba por manifestarse, una amenaza ancestral cuya existencia fue casi borrada de la memoria colectiva: los Nefilim. Estas criaturas, fruto de una unión prohibida, dejaron una huella tan profunda que su eco aún resuena en las sombras de la historia. Aunque solo se mencionan brevemente en las Escrituras, su impacto fue devastador, y lo que está por revelarse podría cambiar tu comprensión del mundo espiritual para siempre. Antes de continuar, si deseas que estas verdades ocultas sigan llegando a más personas, apóyanos con un me gusta. Suscríbete ahora mismo a las Crónicas Bíblicas y deja en los comentarios la frase: Espíritu Santo, guía mis pasos. Tu apoyo hace posible esta misión. En los días de Jared, antepasado directo de Noé, ocurrió un evento que cambiaría para siempre la historia del mundo conocido. Fue en ese tiempo que algo inexplicable se manifestó desde los cielos, una transgresión que marcaría el inicio de una era de oscuridad. Seres celestiales, conocidos como los hijos de Dios, guardianes designados para velar por la humanidad, contemplaron la belleza de las mujeres humanas y sucumbieron. Decidieron descender, abandonar su morada celestial y tomar esposas entre los humanos, eligiendo según sus propios deseos. El líder de estos ángeles observadores era Semjasa. Preocupado por la magnitud de su decisión, convocó a los otros 199 ángeles en una vasta llanura cerca del monte Hermón. Allí, bajo un cielo cubierto de presagios, firmaron un juramento solemne, un pacto inquebrantable que sellaría su destino y los uniría en su rebeldía. «Temo ser el único que cargue esta culpa», dijo Semjasa con dudas. Pero los demás respondieron con determinación, jurando con voz unánime que compartirían el mismo destino, sin vuelta atrás. Entonces descendieron, y cuando sus pies tocaron la tierra, el suelo tembló. Su presencia resplandeciente no se parecía a la de ningún humano. Las personas los miraban atónitas, confundiendo su fulgor con divinidad. Estos ángeles tomaron esposas humanas, y de esa unión nacieron seres colosales. No eran hombres ordinarios, eran criaturas descomunales en tamaño, poder y ferocidad. Aquellos hijos fueron conocidos como los Nefilim, gigantes que inspiraban terror y reverencia a partes iguales. Dominaban a las tribus humanas con facilidad, convirtiéndose en señores, tiranos y héroes de renombre. Sin embargo, tras su máscara de gloria, escondían un apetito insaciable. Al principio se alimentaban de lo que la tierra ofrecía, pero pronto esa hambre los llevó a devorar animales, luego humanos, y después incluso a experimentar con la creación misma. El mundo se convirtió en un laboratorio impuro. Comenzaron a surgir criaturas deformes, mezcla de especies que jamás debieron cruzarse. La genética fue corrompida, la naturaleza fue alterada, y no solo eso, los vigilantes enseñaron a los hombres conocimientos que estaban prohibidos. Azazel, uno de los líderes, introdujo la creación de armas, el arte de la joyería, el maquillaje y técnicas que incentivaban la vanidad y la guerra. Otros enseñaron astrología, magia, encantamientos y el uso de hierbas para manipulación espiritual. Con estos saberes prohibidos, la humanidad se hundió aún más en la corrupción. El mundo se llenó de violencia, lujuria, egoísmo y oscuridad. Entonces, desde el cielo, una voz habló: «Mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues él es solo carne, sus días serán 120 años». Un decreto divino que resonó como una sentencia silenciosa.
Los ángeles fieles, que aún observaban desde las alturas, miraban con asombro y dolor lo que se había convertido la tierra. Los caídos habían alterado el orden establecido, y las consecuencias se manifestaban en todas las criaturas vivientes. Los Nefilim se autoproclamaron dioses, fueron adorados por los hombres, edificaron ciudades y templos en su honor, y la creación misma parecía rebelarse ante tanto caos. Los cielos comenzaron a oscurecerse, el clima se volvió errático, plagas, sequías y señales comenzaron a aparecer. Fue en medio de ese escenario apocalíptico que surgió un hombre diferente, un justo. Alguien que no se había inclinado ante los gigantes ni ante sus padres celestiales. Su nombre era Enoc. Aunque olvidado por muchos en la actualidad, en el cielo su nombre era conocido y su fidelidad lo distinguía. Enoc fue elegido para ser el portavoz de un juicio inminente. Desde montañas y valles elevaba su voz y advertía a los ángeles caídos: «Vosotros que descendisteis del cielo y profanasteis la tierra, seréis juzgados por el Altísimo». Sus palabras retumbaban como relámpagos, pero la mayoría no quiso escuchar. Se burlaban de él, lo ignoraban, no comprendían la gravedad de sus visiones. Mientras tanto, los gigantes continuaban su reinado. Erigieron torres imponentes, dictaron leyes según su voluntad y establecieron una cultura basada en la fuerza y el dominio. Los hombres comenzaron a imitar sus actos crueles, y las mujeres, seducidas por el misterio y la belleza de los vigilantes, cayeron también en la corrupción. El alma de la humanidad estaba siendo desfigurada, y sin embargo, Enoc seguía su misión. Visitaba las ruinas de ciudades destruidas por los Nefilim, observaba la decadencia de la civilización, y en su corazón sentía una tristeza profunda. Desde su aislamiento, compartía sus visiones con quienes aún querían escuchar. Hablaba de un futuro cercano, donde el cielo mismo intervendría, y donde aquellos que sembraron la destrucción recibirían su recompensa. Las montañas temblarán, los astros caerán como antorchas encendidas, y los cielos se abrirán como un velo rasgado por la justicia. Desde lo alto, los ejércitos celestiales descenderán en formación divina, como relámpagos que cruzan el firmamento con autoridad. Ante esa revelación, incluso los ángeles caídos, que una vez desafiaron la voluntad del Creador, sintieron temor por primera vez. Afligidos, recurrieron a Enoc, el único justo que aún les escuchaba, suplicándole que intercediera ante el Altísimo. Le entregaron cartas llenas de súplica, esperando misericordia. Enoc, con el corazón pesado y mirada firme, llevó esos ruegos hasta la presencia del Eterno. Subió por caminos de fuego y luz, atravesando los reinos celestiales hasta presentarse ante el trono del juicio. Pero la respuesta ya estaba escrita desde la eternidad. No habría vuelta atrás. El decreto divino era inquebrantable. Cuando Enoc descendió del cielo con el rostro marcado por la verdad que había presenciado, transmitió el veredicto a los ángeles rebeldes: «Paz no les será concedida. Vuestros hijos serán exterminados, y ustedes contemplarán la destrucción de todo lo que han levantado con sus manos». Las palabras eran como martillos en sus corazones, y la desesperación se apoderó de ellos. Pero mientras los caídos gemían en desesperanza, los gigantes, sus descendientes, seguían construyendo como si nada pudiera detenerlos. Se enfrentaban unos a otros en guerras colosales, intentando probar su supremacía. La arrogancia los cegaba, y la sabiduría que una vez poseyeron los había abandonado por completo. La fuerza por sí sola ya no era suficiente para salvarlos. En la tierra, el ambiente se volvía cada vez más denso. La violencia era el idioma común de las naciones. El cielo, la tierra y los mares parecían contener la respiración, aguardando el momento final, el gran juicio. Un juicio que no vendría con palabras, sino con agua, poder y limpieza. El diluvio se acercaba,
como una ola silenciosa de justicia. A medida que las sombras se expandían, el ansia de poder devoró a los Nefilim desde dentro. Sus imperios colapsaron, sus torres fueron destruidas y los valles se tiñeron de sangre. Los humanos, desesperados y sin esperanza, comenzaron a invocar cualquier fuerza espiritual que les ofreciera una salida, cayendo así en las redes de espíritus mentirosos que vagaban por la tierra disfrazados de salvadores. El mundo había caído en el abismo del caos, y fue en ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, que surgió una luz discreta pero poderosa. No provenía de un palacio ni de un ejército, sino de un hombre sencillo que caminaba con paso firme y mirada limpia. Su nombre era Noé. Mientras los gigantes luchaban por el dominio y los reinos se desmoronaban, Noé trabajaba la tierra con sus propias manos, sembrando no solo alimento, sino esperanza. Su corazón estaba alineado con los cielos. Vivía en rectitud mientras el mundo se sumergía en la corrupción. A su alrededor, incluso los animales habían sido contaminados por la manipulación de los caídos, y nuevas criaturas surgían, monstruos sin alma que rondaban los bosques y montañas. La pureza de la humanidad pendía de un hilo. Sin embargo, en su infinita compasión, Dios encontró en Noé un resplandor de fidelidad, una chispa que se rehusaba a extinguirse. Una noche, mientras descansaba bajo la sombra de una higuera, una luz descendió del cielo, no con violencia, sino con majestuosidad. Era como fuego que no quema. En medio de ese resplandor, la voz del Creador habló: «El fin de toda carne se ha decretado ante mí, porque la tierra se ha llenado de violencia. Haz para ti un arca de madera de gofer». Noé tembló al escuchar aquella instrucción divina, pero no dudó. Con determinación comenzó la monumental tarea de construir el arca. A cada golpe de martillo, su fe resonaba. Mientras tanto, en los cielos, el trono del Altísimo irradiaba una luz inigualable, y los 4 grandes arcángeles se presentaban para recibir sus misiones. Miguel, el guerrero celestial, fue enviado a encadenar a los vigilantes rebeldes. Rafael, con autoridad, debía capturar a Azazel y arrojarlo al abismo más profundo, sellado hasta el juicio eterno. Gabriel recibió la orden de sembrar discordia entre los Nefilim, provocando su autodestrucción. Uriel, mensajero del juicio final, sería quien anunciaría la sentencia a los hijos de la tierra. Desde lo alto, Enoc fue llevado nuevamente al reino celestial. Allí contempló los salones de fuego eterno y los ríos de luz pura que fluían desde el trono. Observó los libros abiertos donde estaban escritos los nombres de los justos, y también los de aquellos que habían sido borrados. Una lágrima silenciosa descendió por su mejilla. Sabía lo que debía hacer. Al volver a la tierra, entregó una última profecía a los vigilantes. No habrá perdón para vosotros. Seréis arrojados a las profundidades donde ninguna luz penetra. Vuestros hijos, los Nefilim, dejarán de existir. La tierra será lavada con aguas celestiales, y de la destrucción nacerá un nuevo comienzo. Azael, aquel que lideró con soberbia la rebelión celestial, fue el primero en enfrentar el juicio del Altísimo. Este ser oscuro no solo abandonó su propósito divino, sino que enseñó a los hombres los secretos más destructivos del universo: la guerra, la idolatría y la manipulación de la creación misma. En las profundidades de las montañas de Dudael, Rafael lo encontró escondido, tratando de escapar del destino que él mismo provocó. Con cadenas ardientes hechas de fuego celestial, lo ató y lo arrastró a un abismo sin fondo, donde fue encerrado en absoluta oscuridad hasta el día señalado del juicio eterno. Mientras tanto, Gabriel fue enviado con una misión más silenciosa, pero igualmente devastadora:
sembrar desconfianza entre los Nefilim. Aquellos gigantes, antes unidos como clanes invencibles, comenzaron a sospechar unos de otros. Acusaciones, traiciones y disputas surgieron como fuego en un campo seco. La guerra entre los hijos de los vigilantes estalló, y con ella la autodestrucción se volvió inevitable. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, descendió con fuerza y justicia para enfrentar a los vigilantes que aún merodeaban la tierra en secreto. Algunos se escondían en palacios ocultos entre montañas, otros en cavernas profundas, creyendo que podrían escapar de la justicia divina. Uno por uno fueron capturados, encadenados con la fuerza de los cielos y sepultados bajo piedras ardientes, símbolo del juicio que ya no podía evitarse. Mientras la guerra espiritual se libraba en el cielo, en la tierra Noé continuaba con su tarea sagrada. Cada día el arca tomaba forma con precisión divina. Su estructura crecía como una fortaleza de madera de 300 codos de largo, 50 de ancho y una altura capaz de desafiar las tormentas más furiosas. Noé no hizo preguntas ni titubeó. Solo obedecía, martillo tras martillo, confiando plenamente en la palabra del Creador. Las personas lo observaban con burla, se reían, lo señalaban y decían: «¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Para qué sirve esa caja en medio del desierto?». Pero Noé no respondía. Su silencio era más fuerte que cualquier argumento. Seguía trabajando, guiado por una fe que el mundo ya no comprendía. Y entonces una nueva voz vino del cielo. Era el momento. «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto justicia en ti entre esta generación», dijo el Señor. Fue entonces cuando el mundo presenció lo impensable. De todas las direcciones, animales comenzaron a llegar. No caminaban ni volaban guiados por instinto, sino por una voz invisible que resonaba desde la eternidad. Aves descendían del cielo en pares. Serpientes se arrastraban hacia la embarcación sin miedo. Felinos, ciervos, bueyes y toda clase de criaturas se alineaban como si supieran que el tiempo se había acabado. Era un desfile sagrado, una sinfonía de obediencia cósmica. Los cielos comenzaron a cambiar. Las nubes se espesaron como muros de tormenta. Los ángeles, terminadas sus misiones, se retiraron al firmamento. Los Nefilim, aún enfrascados en sus guerras absurdas, no percibieron que su fin ya estaba decretado. Al séptimo día, Noé y su familia, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos, entraron en el arca. Entonces, algo asombroso sucedió. La puerta se cerró sola, no por manos humanas, sino por la mano invisible de Dios. El silencio cayó como un velo sobre la tierra, los cielos se cubrieron de oscuridad, relámpagos desgarraron el aire, y los vientos comenzaron a gemir como si la creación estuviera dando a luz a una nueva era. Era el fin de la paciencia divina. Dentro del arca, Noé oraba en silencio, mientras la madera crujía con el estruendo de los primeros truenos. Afuera, el pánico se apoderó de los pueblos. Hombres y mujeres corrían hacia templos vacíos, clamando a sus dioses de piedra, pero no hubo respuesta. Entonces, un rugido brotó desde las entrañas de la tierra. Las fuentes del abismo se abrieron como heridas antiguas, y las ventanas del cielo estallaron. Lluvias torrenciales caían como espadas, y ríos subterráneos emergían con furia incontrolable. Los Nefilim, que confiaban ciegamente en su tamaño y fuerza, corrieron hacia las montañas más altas y las torres más elevadas. Pero el agua no respetó su estatura. El diluvio creció como una marea devoradora. Gilgamesh, uno de los más poderosos entre ellos, alzó su voz contra el cielo, gritando: «¿Esta es tu venganza por amarnos?». Pero el firmamento guardó silencio. Solo el trueno respondió. Como un tambor del juicio, el coloso de las montañas orientales intentó nadar, partiendo las olas con sus brazos colosales, pero fue tragado por un torbellino que lo arrastró a las profundidades.
Los gritos de gigantes y humanos se mezclaban en el aire, formando un canto de desesperación que no encontró eco. Y desde lo más profundo de la tierra, donde los vigilantes estaban encadenados, se escuchaban sus lamentos. Asael gritaba en su prisión, y aunque sus ojos ya no podían ver la luz, el eco de la destrucción le hacía temblar. El juicio del cielo había comenzado, y nadie, absolutamente nadie, estaba fuera de su alcance. El abismo, ahora inundado por aguas de juicio, guardaba un silencio sepulcral. Solo los lamentos apagados de los seres caídos resonaban en la oscuridad, ecos de un orgullo que los había separado del cielo. Dentro del arca, Noé sentía cada embate de las olas como si fueran los latidos del mismo corazón del mundo. Pero su fe permanecía firme, anclada a la voz que lo había guiado. Dios mismo navegaba con él. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin descanso. Las cimas más altas de las montañas desaparecieron bajo un océano que lo devoraba todo. Ningún ser viviente pudo resistir. En lo alto, los libros del cielo eran abiertos. Los escribas celestiales anotaban cada evento, cada nombre, cada juicio ejecutado. Uno a uno, los nombres de los Nefilim eran borrados con fuego. Las estrellas, antes ocultas por nubes de oscuridad, comenzaron a brillar con fuerza renovada. El equilibrio divino, quebrantado por siglos, había sido restaurado. La tierra, ahora sumergida, se sumía en un silencio reverente. Era como si la creación estuviera lavada con lágrimas divinas, listas para comenzar otra vez. La gran embarcación, testigo del juicio y portadora de esperanza, flotaba sobre las aguas del olvido. La creación aguardaba su renacer. La promesa hecha a Noé palpitaba bajo cada ola. Aunque el mundo parecía olvidado, Dios no lo había abandonado. Un soplo del Altísimo agitó las corrientes y las aguas comenzaron a descender poco a poco, revelando montañas ocultas y tierras desnudas. Finalmente, el arca descansó en las alturas de los montes de Ararat. Con paciencia, Noé soltó un cuervo y luego una paloma, señales de que el tiempo de espera llegaba a su fin. Desde la pequeña ventana del arca, sus ojos contemplaron un paisaje irreconocible. Donde antes hubo ciudades de gigantes, torres altísimas y templos consagrados a seres caídos, ahora solo había barro y silencio. Las huellas de los colosos habían sido sepultadas por el juicio divino. Pero en las regiones invisibles del mundo espiritual, algo seguía latiendo. Algunos fragmentos de la antigua corrupción no habían sido completamente silenciados. En rincones oscuros y olvidados, restos de aquella simiente esperaban la ocasión para resurgir. Aunque la tierra florecería de nuevo, las sombras seguían al acecho, esperando la hora de manifestarse una vez más. La creación, empapada y desgarrada, comenzaba lentamente a sanar. Cuando Noé descendió del arca y sus pies tocaron la tierra firme, lo primero que hizo no fue construir una ciudad ni buscar alimento. Fue levantar un altar, pero no fue un altar de oro ni adornado con ídolos, sino uno sencillo, hecho con piedras comunes. Era un altar de gratitud, nacido de un corazón que había sobrevivido al juicio por su fe. Sobre ese altar, Noé ofreció sacrificios de animales puros. El aroma subió a los cielos como incienso, como una fragancia de reconciliación. Al recibir aquel sacrificio, el Creador habló en lo profundo de su corazón. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque su corazón se incline al mal desde su juventud. En ese instante nació una nueva promesa, una alianza con toda la humanidad. Entonces, en el cielo apareció un fenómeno nunca antes visto. Un arco de luz atravesó las nubes, tocando los montes. Era más que un fenómeno óptico, era un mensaje eterno. «He puesto mi arco en las nubes», dijo Dios, «y será señal del pacto entre yo y la tierra». Aquel arco multicolor no solo adornaba el cielo, sino que sellaba el comienzo de una nueva etapa.
Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, iniciaron la labor de repoblar la tierra. Aprendieron de nuevo a sembrar, a cosechar, a construir refugios y a cuidar del mundo como guardianes humildes. Generaciones vinieron y se fueron. Ciudades surgieron y con ellas nuevas culturas, lenguas y rutas. Pero en el silencio de esas tierras vírgenes, ecos del pasado todavía murmuraban entre el viento. Entre los descendientes de Cam comenzaron a circular historias antiguas. Rumores de criaturas enormes, de seres con fuerza descomunal que habían sobrevivido de alguna forma o que tal vez regresaban por medio de una línea de sangre contaminada. Las escrituras no explican cómo ocurrió, pero los gigantes volvieron a caminar sobre la tierra. No con la misma gloria de los Nefilim originales, pero aún así imponentes y temibles. Tribus enteras comenzaron a tomar forma. Los Anakim, los Refaim, los Emim y los Susim. Sus cuerpos eran enormes, sus voces retumbaban como truenos, y sus armas eran tan pesadas como árboles. La corrupción antigua no había desaparecido por completo. Quedaban semillas mezcladas entre los hombres, huellas de una rebelión que se resistía a morir. Y así, mientras la humanidad avanzaba hacia una nueva era, las sombras del pasado susurraban desde las grietas del tiempo, esperando un nuevo comienzo. En la antigua región de Basán se contaba la historia de un rey cuyo lecho de hierro medía más de 4 metros. Su cuerpo reposaba como un eco viviente de un pasado temido, uno que se negaba a desaparecer del todo. En Canaán, los hijos de Enac aseguraban ser herederos directos de aquellos colosos anteriores al diluvio. Las murallas de sus ciudades rozaban los cielos, y aunque los nombres cambiaron con el tiempo, el temor que despertaban seguía siendo el mismo. Era como si las antiguas sombras hubieran vuelto a caminar entre los hombres, perturbando la paz de los descendientes de los justos. Pero entre todo ese caos había un plan más alto, un propósito reservado por el Altísimo. Dios ya había elegido un linaje, un pueblo nacido de Abraham, descendiente de Sem. Sería esa nación la que siglos más tarde entraría en la tierra prometida y se alzaría frente a esas criaturas una vez más. Pero esa historia aún estaba por escribirse. En aquel momento, la humanidad recién comenzaba a reordenarse. Los hijos de Noé se dispersaron por el mundo. Los descendientes de Cam se dirigieron al sur, estableciéndose en las regiones que más tarde conoceríamos como Egipto y Canaán. Entre ellos nació Nimrod, el primer gran rey de la posdiluviana. Los hijos de Jafet poblaron las tierras del norte y del occidente, mientras que Sem mantuvo viva la línea de la promesa, una herencia espiritual que cruzaría los siglos hasta el día en que naciera el Mesías. Pero aunque esa promesa ardía como una llama, el peligro no había sido erradicado por completo. Una noche tranquila, bajo un cielo estrellado, Noé, ya anciano, su rostro surcado por los años, pero con el espíritu en calma, contemplaba las constelaciones. Su hijo Sem se le acercó con una copa de vino, y al verlo absorto, le preguntó qué observaba. Noé, con voz serena pero firme, respondió: «Ellos han vuelto». Sem, confundido, replicó: «¿Quiénes, padre?». Y Noé, con la sabiduría de quien ha caminado con Dios, susurró: «Aquellos antiguos, los de espíritu altivo, aunque ahora tengan menos carne, su esencia aún contamina la tierra, el mundo aún gime bajo su sombra». Luego alzó el brazo, señalando el firmamento, y agregó: «Pero allí está la promesa, el arco. Mientras ese arco brille entre las nubes, aún hay esperanza, incluso cuando la oscuridad regresa». Con esas palabras, Noé volvió a su tienda sabiendo que sus días estaban contados. No obstante, su legado permanecería no como una simple historia de supervivencia, sino como una antorcha de fe y obediencia que iluminaría a las generaciones venideras.
La memoria del gran diluvio cruzó océanos y montañas, desde los Andes hasta el Himalaya. Civilizaciones tan distintas como los hebreos, los mesopotámicos y los pueblos del lejano oriente compartían relatos similares. Una gran inundación y gigantes que caminaban antes del juicio. Noé vivió 950 años y fue enterrado lejos de las futuras batallas, en montañas silenciosas. Pero su historia jamás se apagó. Sus hijos siguieron la línea de la humanidad. Pero los gigantes, aunque debilitados, aún rondaban. Ya no eran figuras corpóreas visibles, sino presencias, susurros del error ancestral, espectros de una rebelión que marcó la historia. Pero habría un nuevo capítulo. En medio de estas sombras surgió un joven pastor. Las eras pasaron como brisa antigua. Nuevas civilizaciones se levantaron sobre las cenizas del juicio. Los descendientes de Noé se multiplicaron, poblaron valles, colinas y llanuras. Con ellos también se multiplicaron las historias, las leyendas y los temores. En Canaán, rumores corrían entre tribus sobre hombres de gran estatura, ciudades inexpugnables y torres donde parecía reposar el cielo mismo. Estos relatos mencionaban nombres que pesaban como maldiciones. Los enasitas, los refaitas, los Semim, descendientes de un tiempo oculto. Fue en medio de esas historias que un nuevo pueblo, Israel, apareció en escena, guiado por la mano poderosa de Dios. Liberados de la esclavitud egipcia, caminaron por el desierto bajo la conducción de Moisés, con los ojos puestos en la tierra prometida. Pero antes de tomar posesión de ella, debían enfrentar un desafío que resonaba desde los días de Noé: los gigantes. Moisés, fiel a la instrucción divina, envió 12 espías a explorar Canaán. Al regresar, 10 de ellos hablaron con temor. La tierra es fértil, sí, pero los hombres que allí habitan son enormes. Vimos a los hijos de Enac, descendientes de los antiguos gigantes, y ante ellos nos sentíamos como insectos. El pueblo lloró desconsolado. El miedo se apoderó de sus corazones, y muchos anhelaron regresar al cautiverio en Egipto, como si la esclavitud fuera preferible al desafío de enfrentar lo desconocido. Los hijos de Anac, figuras envueltas en un aura de misterio y fuerza descomunal, habitaban una tierra que parecía impenetrable. La tradición hebrea los describe como descendientes de un linaje antiguo, profundamente ligado a los titanes del pasado, los famosos gigantes. Estos seres están estrechamente vinculados a una ciudad perdida, una de esas urbes olvidadas por el tiempo donde las leyendas tomaron forma. La Biblia menciona a los hijos de Anac en varios pasajes, especialmente en los libros de Números y Deuteronomio. En esas páginas sagradas son retratados como seres de gran estatura, poderosos y temidos, que habitaban Canaán mucho antes de que los israelitas llegaran a conquistar la tierra prometida. Pero su historia no termina ahí. La figura de Anac, el patriarca de estos gigantes, está rodeada de ecos ancestrales que apuntan a un origen más oscuro. Muchos estudiosos y tradiciones judías los vinculan con los Nefilim, mencionados en Génesis y desarrollados en profundidad en textos apócrifos como el libro de Enoc. Estos Nefilim eran producto de una unión prohibida entre seres celestiales y mujeres humanas, dando lugar a una raza imponente y rebelde que corrompió la tierra con su conocimiento y violencia. Así, los hijos de Anac no solo encarnaban una amenaza física, sino que eran la representación de un temor más profundo, el de enfrentarse a lo inexplicable, a lo que escapa al control humano. Eran el reflejo de los temores espirituales y culturales de una generación que había vagado por el desierto, marcada por la fragilidad de su fe y el peso de su historia. Números 13 relata cómo los espías enviados por Moisés regresaron aterrados tras explorar la tierra de Canaán. Vimos allí gigantes, los hijos de Anac,
descendientes de los gigantes, y ante sus ojos nos sentíamos como insectos. Esa frase resume no solo el impacto físico de su presencia, sino también el psicológico. Un pueblo entero paralizado por la percepción de su insignificancia. Deuteronomio 9:2 refuerza esa imagen al describir a los hijos de Anac como una nación fuerte y elevada de la que se decía: ¿quién podrá resistir ante los hijos de Anac? Eran más que guerreros, eran mitos vivientes. Y mientras los estudiosos debaten si realmente descendían de los Nefilim, lo cierto es que sus características, su fuerza, su altura, su legado, reflejan muchas de las cualidades que la literatura apócrifa atribuye a esos seres antiguos. En algunas versiones de la tradición judía, los hijos de Anac eran considerados los últimos vestigios puros del linaje de los Nefilim. Sus ciudades fortificadas, su ferocidad en combate y su resistencia ante la conquista los convertían en casi inmortales dentro de la memoria colectiva. Se decía que incluso las montañas temblaban bajo su paso y que su voz resonaba como truenos sobre los valles de Canaán. A medida que el pueblo de Israel se aproximaba a la tierra prometida, esas historias se convertían no solo en advertencias sobre lo que les esperaba, sino también en un espejo de sus propios miedos. Un pueblo que había sobrevivido a la esclavitud, al desierto y a innumerables pruebas, ahora debía enfrentar su prueba más grande: conquistar una tierra habitada por seres que parecían haber escapado del mismo inicio del tiempo. Y es en este contexto de miedo, duda y tensión que dos hombres se alzaron con convicción. Josué y Caleb, dos de los espías originales, no compartieron el temor de los demás. Con valentía proclamaron: si el Altísimo está con nosotros, venceremos a esos gigantes. Su fe no estaba en la fuerza de sus brazos, sino en la promesa del Creador. El libro de Josué, capítulo 11, versículos 21 y 22, narra cómo, tras muchas batallas, Josué lideró una campaña decisiva. La región montañosa de Judá e Israel fue purificada de los anaquitas. Fueron erradicados de Hebrón, de Bir, Anab y de toda la sierra. Su recuerdo quedó sepultado entre las piedras, pero su eco seguiría vibrando en las generaciones futuras como una advertencia y como un símbolo de aquello que solo puede ser vencido por una fe inquebrantable. Después de muchas batallas, ni uno solo de los descendientes de Anac quedó con vida, salvo unos pocos que lograron huir hacia regiones apartadas. Aquellos colosos, que alguna vez caminaron con soberbia por las montañas de Canaán, cayeron ante un ejército guiado no por la fuerza bruta, sino por el poder de la fe. Esta victoria no fue simplemente una conquista territorial, fue el símbolo de una guerra espiritual, el reflejo de un conflicto mucho mayor, el enfrentamiento entre la oscuridad ancestral y la voluntad sagrada del Altísimo. Más allá de los textos sagrados, los hijos de Anac continuaron resonando en la memoria del pueblo, presentes en antiguas crónicas apócrifas como el libro de los Jubileos y ciertos pasajes del Talmud. En estas obras se les presenta como gigantes que no solo poseían fuerza colosal, sino también saberes misteriosos, heredados de entidades antiguas, conocimientos que superaban lo humano y que, mal empleados, representaban un peligro existencial para la humanidad. Se cuenta que Anac, el patriarca de esta raza, no solo lideró a su pueblo en guerras, sino que fue el responsable de consolidar su dominio sobre las tierras altas de Canaán. Su nombre, envuelto en susurros y temor, se convirtió en sinónimo de lo imbatible, lo imposible de doblegar, y así su caída marcó algo más que el fin de un linaje. Representó la derrota del orgullo, de la arrogancia que intenta erguirse por encima de lo divino. El simbolismo que rodea a estos gigantes es profundo y poderoso. En ellos se encarnan los temores más antiguos de la humanidad: el temor al abismo, a lo sobrenatural, al poder que desafía toda lógica, pero al mismo tiempo,
Su historia también nos habla de esperanza, de resistencia y de cómo incluso la criatura más temible puede ser derribada cuando se alza la espada de la fe verdadera. No se trataba simplemente de destruir gigantes, era una purificación del alma colectiva de un pueblo, una limpieza espiritual que debía arrancar de raíz todo vestigio de corrupción ancestral. Porque los hijos de Anak eran algo más que guerreros, eran herederos de una rebelión celestial, y con ellos caía también el recuerdo de los antiguos errores. Desde tiempos antiguos hasta la literatura medieval y el arte moderno, los gigantes han poblado la imaginación humana. Ya sea en los mitos griegos, en las leyendas nórdicas o en los textos hebreos, estas figuras titánicas han representado siempre lo imposible de vencer, hasta que alguien, con corazón puro, se atrevía a enfrentarlos. En la cultura popular los vemos una y otra vez, bajo distintos nombres, pero con el mismo mensaje: la arrogancia cae, y la humildad guiada por lo divino siempre prevalece. Y así, mientras la historia de los hijos de Anak se apaga entre las páginas del tiempo, su legado permanece como advertencia, porque el poder sin obediencia, la fuerza sin propósito, siempre conducen a la caída. Pero entre las ruinas de los gigantes emergieron los valientes, hombres como Josué y Caleb, llenos del Espíritu de Dios, que caminaron sin miedo hacia lo imposible. Sus palabras quedaron grabadas en la historia como un eco de eternidad. No teman al pueblo de esta tierra, porque serán como pan para nosotros. El Altísimo está con nosotros, no los temáis. Mientras la generación incrédula moría en el desierto, los hijos de aquellos que creyeron fueron testigos de lo impensable, la caída definitiva de los gigantes y el cumplimiento de una promesa milenaria. Las ciudades antiguas de Hebrón, Debir y Ahave, bastiones casi impenetrables de los temidos gigantes cenaseos, fueron finalmente tomadas. No hubo refugio suficiente, ni murallas tan altas como para resistir a la espada de aquellos que caminaban bajo la cobertura del Altísimo. Sin embargo, el adversario más temido aún aguardaba. En la vasta región de Basán reinaba Og, el último de los Refaim. Su cuerpo era un monumento viviente, su lecho de hierro medía más de 4 metros y su reputación hacía temblar a reyes y ejércitos, pero no a Josué. Dios habló con firmeza: «No temas, porque en tus manos lo he entregado». Y así fue. El pueblo marchó, las fortalezas de Basán cayeron, los altares paganos fueron reducidos a polvo, y la sombra de generaciones pasadas fue quebrada por la luz de la obediencia. Pero la historia no terminaría allí. Entre los filisteos surgiría un nuevo nombre, uno que resonaría como trueno a través de los siglos: Goliat, el campeón de Gat. Este coloso, con casi 3 metros de altura, vestía una armadura de bronce reluciente y desafiaba a Israel durante 40 días consecutivos en el valle de Elá. «Elijan a un hombre que venga contra mí», vociferaba. «Si puede derrotarme, seremos sus siervos, pero si yo venzo, ustedes nos servirán». Ni el propio rey Saúl se atrevió a enfrentarle. El miedo era absoluto. La esperanza parecía haberse extinguido. Entonces, de entre los pastizales, surgió un joven pastor con una vara en la mano y 5 piedras lisas en su zurrón. Su nombre era David. A los ojos del ejército parecía insignificante, pero ante los ojos de Dios era un guerrero gigante. El silencio envolvió el campo. A un lado Goliat, imponente, arrogante, vestido para la guerra. Al otro, un muchacho sin armadura, pero con un corazón lleno de fe. «¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos?», rugió Goliat antes de escupir al suelo. Pero David no se inmutó. Él no miraba la estatura del gigante, ni el brillo de su armadura. Su mirada estaba fija en lo alto, en el Dios de los ejércitos,
Y respondió con voz firme: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. El cielo entero contuvo el aliento. Incluso los ángeles callaron. Entonces la piedra voló. Un silbido agudo, un impacto certero. Goliat cayó como un árbol seco abatido por el orgullo. Su cuerpo colapsó en el polvo, y con un golpe de su propia espada, David le cortó la cabeza. El terror cambió de bando. Los filisteos, que una vez sembraron miedo, huyeron despavoridos. Así comenzó la caída definitiva de los gigantes. David, el joven pastor, sería coronado rey, y bajo su reinado, la última generación de los Refaim sería erradicada. Isbi-Benob, un coloso que empuñaba una lanza de más de 300 ciclos de bronce, cayó en combate gracias a Abisai. Luego vino Sef, otro descendiente de los antiguos titanes, abatido por Sibecai. Lami, hermano de Goliat, portador de una lanza como el eje de un telar, encontró su fin en manos de Elanán. Y finalmente, un gigante anónimo, descrito con 6 dedos en cada mano y cada pie, 24 en total, fue vencido también. David ya no era el pastor del valle, pero su fe seguía firme. Donde él caminaba, la sombra de los antiguos caía. Era como si el cielo mismo cerrara un ciclo abierto en los días de Noé. Los hombres que derribaron al último de los Refaim no eran ángeles ni titanes, eran humanos comunes, pero en sus almas ardía una llama que los gigantes jamás conocieron, la presencia del Dios viviente. Así, piedra por piedra, espada tras espada, la descendencia profana de los Nefilim fue eliminada de la tierra que una vez quisieron corromper. Las ciudades de los antiguos gigantes finalmente cayeron. Sus nombres, que alguna vez inspiraron temor, se convirtieron en advertencias esculpidas en la memoria de los pueblos. Sus espíritus, desprovistos de cuerpo y gloria, vagaban por las sombras, ya derrotados, aguardando solamente el día del juicio eterno. En los corazones de los fieles resonaba una verdad inmortal. Los gigantes no son vencidos por la fuerza bruta, sino por una fe inquebrantable. Los Refaim, junto con otras razas colosales como los sanaseos y los Emim, ocupan un lugar misterioso y fascinante dentro de la tradición bíblica. Su mención breve pero poderosa revela mucho sobre las creencias antiguas respecto a seres de estatura descomunal, fuerza desmedida y una aura de poder casi sobrenatural. Estos titanes no solo eran enemigos físicos, representaban también la manifestación material del caos, la corrupción y la oposición directa a la voluntad divina. A lo largo de las Escrituras y en textos apócrifos, los Refaim aparecen como un pueblo enigmático. Considerados por muchos como descendientes de los Nefilim, eran vistos como gigantes temibles que se interponían en el camino del propósito de Dios. Su presencia, especialmente en las montañas de Canaán, simbolizaba la última barrera antes de que Israel pudiera tomar posesión de la tierra prometida. En el libro de Deuteronomio, capítulos 2 y 3, se hace mención a ellos con una mezcla de temor y solemnidad. Los Emim, descritos como numerosos y altos como los Refaim, habitaron antes en la tierra de Moab. Y aunque los moabitas los conocían por otro nombre, los hebreos los asociaban directamente con los Refaim, reconociendo su estatura, su fuerza y su historia legendaria. Más adelante se nos presenta a Og, rey de Basán, como el último sobreviviente del linaje de los Refaim. Su cama de hierro, de más de 4 metros de largo, era una evidencia silenciosa de su colosal figura. Pero ni siquiera él fue rival para el pueblo conducido por Dios. Su derrota representó algo más que una victoria militar. Fue un golpe directo contra las estructuras espirituales de impiedad que durante siglos gobernaron la región.
Los Refaim eran más que hombres grandes. Eran símbolos vivientes del orgullo, de la autoglorificación y de la resistencia al reino de los cielos. Para los israelitas, su existencia desafiaba no solo la fuerza del brazo, sino también la firmeza del corazón. Era necesario enfrentarlos con convicción, con obediencia total y con la certeza de que el Eterno estaba al frente de la batalla. La narrativa bíblica de los gigantes en Canaán se repite a lo largo de diferentes historias. Desde Jericó hasta las montañas de Hebrón, los relatos mencionan pueblos formidables con capacidades sobrehumanas. Pero en cada ocasión, la clave de la victoria no estuvo en el número de soldados ni en la calidad de las armas, sino en la fe viva y activa del pueblo que confiaba en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así, los Refaim, alguna vez considerados invencibles, se convirtieron en un testimonio de lo que ocurre cuando las fortalezas del hombre se levantan contra la voluntad divina. Su historia, aunque cubierta de misterio, nos recuerda que ningún poder, por grande que parezca, puede resistir el propósito eterno de Dios. La inmensa estatura y fuerza de estos gigantes no solo los hacían temibles en el combate, sino que los convertían en símbolos vivientes de obstáculos aparentemente imposibles de superar. Representaban aquello que el pueblo de Dios debía confrontar para alcanzar la plenitud de la promesa, la tierra que fluía leche y miel. A lo largo de las Escrituras, los gigantes no solo fueron enemigos físicos, sino expresiones de una arrogancia ancestral que se alzaba contra la voluntad del Altísimo. La historia de los Refaim y de otros pueblos colosales de Canaán refleja una lucha constante entre la humanidad frágil y las fuerzas invisibles del mal. Era un enfrentamiento que iba más allá de espadas y lanzas, era espiritual. Cada victoria contra ellos era una señal del cielo, una confirmación de que ningún desafío es invencible cuando el brazo de Dios guía a su pueblo. Desde una perspectiva simbólica, los gigantes como los Refaim representan las sombras del corazón humano. Encarnan el orgullo desmedido, la corrupción desenfrenada, el poder que se desborda sin temor a Dios. Son figuras que ilustran las luchas internas del alma frente al caos del mundo. Ese caos que en el pasado se personificaba en colosos que caminaban por la tierra sembrando terror. Su derrota no fue simplemente una conquista militar. Fue una proclamación divina. La obediencia vence la rebelión, la fe destruye el miedo y el propósito de Dios jamás será frustrado. Algunos sabios han visto en estos relatos una forma antigua de explicar el desorden del mundo, atribuyendo sus amenazas a seres de dimensiones sobrenaturales que personificaban las fuerzas incontrolables del mal. En textos como el libro de Enoc, esta visión cobra aún más profundidad. Allí, los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión prohibida entre los vigilantes caídos y las hijas de los hombres, son los antepasados directos de los Refaim. Su existencia en Canaán no era un accidente, sino la consecuencia directa de una herencia corrompida, una sombra arrojada sobre la tierra desde los días anteriores al diluvio. Por eso, la derrota de los Refaim no fue un evento cualquiera. Fue un hito en la historia sagrada. Su caída marcó un momento clave en la conquista de Canaán, un paso necesario para que la tierra prometida pudiera ser santificada y habitada por un pueblo consagrado. Los muros gigantescos, las espadas como troncos de árboles y los gritos de guerra que estremecían las montañas fueron finalmente silenciados por la voluntad de Dios. Cada victoria sobre ellos testificaba el poder de lo divino sobre lo colosal. Y no fue la fuerza humana la que los derribó, sino la intervención del Altísimo. Porque en estas historias es Dios quien pelea. Él es quien derrumba fortalezas y humilla la soberbia de los poderosos. Así, los Refaim,
junto con los anaseos, los enaseos y tantos otros, se convirtieron en memorias enterradas bajo los pasos de un pueblo que avanzaba por fe. Lo que alguna vez representó terror se convirtió en testimonio, y su derrota, más que una eliminación de gigantes, fue una restauración del orden divino sobre una tierra destinada a reflejar la gloria de Dios. El pasado, un vasto océano de momentos que alguna vez fueron reales. Un lugar tan enigmático como fascinante. Un territorio al que jamás podremos regresar, pero que siempre parece caminar detrás de nosotros como una sombra silenciosa. Es un reflejo de lo que fuimos, de lo que pudimos haber sido, y de lo que elegimos dejar atrás. Cada rincón de la historia está envuelto en una niebla antigua, que no solo impide ver con claridad, sino que nos seduce a imaginar. Nos invita a especular sobre lo que verdaderamente ocurrió, sobre los relatos jamás contados y los secretos que tal vez nunca sabremos. Porque la historia, en su forma más pura, no es solo una sucesión de hechos. Es un paisaje de luces y sombras, donde cada figura, cada decisión, deja una huella que atraviesa el tiempo. El gran misterio del pasado es que, aunque es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra visión del presente, se nos escapa como arena entre los dedos. Nos aferramos a narrativas que nos ofrecen sentido, que construyen nuestra identidad colectiva, pero esas narrativas siempre están incompletas. Siempre falta algo, siempre queda una pregunta sin respuesta, un vacío que, lejos de ser un obstáculo, es precisamente lo que enciende nuestra sed de conocimiento. Ese abismo de incertidumbre es lo que hace que el pasado siga vivo. Cada generación lo interpreta desde una nueva perspectiva, lo resignifica, lo reescribe a la luz de sus valores y de su contexto. Sin embargo, por más que tratemos de entenderlo, nunca lo conoceremos por completo. No podemos sentir las emociones de quienes vivieron siglos atrás, ni comprender del todo sus motivos. Cada relato histórico es un espejo deformado, teñido por la visión de quien lo narra y limitado por la época que lo produjo. Así, el pasado no es una verdad estática, es una construcción viva, en constante mutación, que se adapta a lo que somos y a lo que necesitamos creer. Con el tiempo, los detalles se borran, las líneas se diluyen, y lo que antes parecía nítido se convierte en un mosaico de recuerdos distorsionados, de imágenes borrosas arrastradas por las décadas. Y sin embargo, en medio de esa niebla difusa, hay una verdad que permanece. La historia siempre tiene algo que enseñarnos. Nos llama a reflexionar sobre quiénes somos y por qué actuamos como actuamos. Es un espejo antiguo que, aunque no devuelve una imagen exacta, nos ofrece destellos de lo que podríamos haber sido y de lo que quizás no pudimos evitar ser. A veces, al mirar hacia atrás, encontramos respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. El pasado está lleno de voces que ya no escuchamos, pero que siguen hablándonos desde el silencio. Las decisiones de ayer siguen tocando las aguas del presente como ondas invisibles que nunca dejan de expandirse. El pasado nunca está muerto. Siempre nos acompaña, nos guía, nos influye, nos recuerda lo que hemos olvidado y lo que decidimos ignorar. Pero cuidado, muchas veces lo que llamamos lecciones del pasado son apenas mitos, relatos simplificados que nos ayudan a digerir lo que fue demasiado complejo para comprender. Los héroes y los villanos que nos enseñaron a temer o admirar quizá no fueron tan simples, porque el pasado, como nosotros, también es imperfecto. Sin embargo, al intentar comprender el pasado, muchas veces perdemos algo invaluable: la riqueza de la experiencia humana encerrada en las zonas grises de la historia, en los momentos de lucha interna, en los dilemas morales,
en las decisiones tomadas bajo incertidumbre, porque la verdad es que jamás podremos acceder al pasado en su totalidad. Las voces de aquellos que vivieron antes que nosotros están, en su mayoría, silenciadas para siempre. Lo único que nos queda son fragmentos. Ecos lejanos de vidas que ya se apagaron, cartas gastadas por el tiempo, documentos a medias, restos de cerámica, obras de arte, objetos cotidianos. Cada pieza que rescatamos es apenas un trozo diminuto de un rompecabezas infinitamente más grande y complejo. Un relato incompleto que jamás podremos reconstruir por completo. Lo que queda atrás es apenas una sombra. Una presencia tenue que guía nuestros pasos, pero al mismo tiempo nos recuerda lo lejos que estamos de saberlo todo. Pasamos la vida buscando respuestas, queriendo entender qué sucedió, cómo ocurrió y por qué, pero el pasado se resiste. No se deja atrapar fácilmente. Lo más sorprendente es que no existe como una historia única, sino como una red entrelazada de relatos, entre millones de voces perdidas. Una telaraña de eventos, emociones y destinos cruzados. Todo lo que hacemos parece formar parte de esa red. Los mismos errores, los mismos conflictos, repitiéndose bajo nuevos rostros en otros tiempos. Y tal vez, en esa repetición, reside una de las claves para comprender el propósito más profundo del pasado. No está allí solo para ser recordado, sino para enseñarnos lo que todavía no aprendimos, lo que hemos ignorado generación tras generación. Porque la nostalgia, esa dulce trampa del alma, no es solo una forma de habitar el recuerdo. Es también un refugio emocional frente a lo que duele aceptar, que no podemos volver a ser lo que fuimos, que todo ha cambiado, incluso nosotros. El pasado nos susurra sobre nuestra fragilidad, sobre lo efímeros que somos. Nos recuerda que esta vida es apenas un soplo en la eternidad, un breve parpadeo entre el nacimiento y la muerte, y sin embargo ese instante deja huella, porque al final el pasado no es otra cosa que la suma de las pisadas humanas en la arena del tiempo. Es lo que queda cuando ya no quedamos. Es lo que otros recordarán, lo que inspirará a los que vendrán, lo que el futuro construirá a partir de nuestros sueños, nuestras batallas y nuestra fe. Por eso, el pasado no debe verse como una reliquia lejana. Es parte viva de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos. Es un espejo roto que refleja fragmentos de nuestra humanidad, ofreciendo nuevas verdades a quienes se atrevan a mirar más allá de la superficie. Nunca lo entenderemos del todo, y eso está bien. Porque quizás el mayor mensaje del pasado no es descubrirlo todo, sino aprender a caminar con sus sombras, a aprender de su eco y a valorar el presente como un regalo fugaz. Cada momento importa. Cada acción deja una marca, y cuando el tiempo lo haya borrado todo, quedará solo lo que fuimos capaces de sembrar en los corazones y en la historia. Si esta historia tocó tu alma, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando relatos ocultos, llenos de sabiduría y verdad. Comparte este video con alguien que ame las escrituras y deja tu comentario abajo. ¿Qué crees tú que el pasado aún intenta enseñarnos? Que Dios te bendiga y que su luz siempre guíe tu camino. Amén.